Pues en primer lugar, como no es de bien nacido no ser agradecido, pues agradecer a la Real Academia la oportunidad que me da y, en fin, que me ha dado y que me ha conferido para incluirme en este proyecto de Académicos para el Recuerdo y darme la oportunidad de conocer mejor a Rafael Joaquín de Lara y Pineda, ¿no? Es decir, cuando a mí se me encarga este trabajo, pues en realidad yo no sé prácticamente quién es Rafael Joaquín de Lara y Pineda. Sé que es un jurista del siglo XIX cordobés, pero no tenía gran conocimiento de él y la verdad que tengo que admitir que para empezar a mí me ha enriquecido bastante estudiarlo, ¿no? Sí, claro, al principio no conocía nada. Ahora, si tuviera que dar una opinión muy rápida para resumir un poco quién fue este personaje, pues yo se me ocurriría decir que es un personaje justamente un ciudadano cordobés de su tiempo. Es decir, ¿qué quiero decir con un ciudadano cordobés de su tiempo? Bueno, pues él nace en el 1810 y muere en 1878. Y más o menos todos sabemos lo compulsiva que es la historia de España de esa época, ¿no? Es decir, cuando nace, pues estamos todavía bajo el yugo francés, ¿no? Poco después de su nacimiento es cuando vencemos a los franceses con la guerra de independencia, se promulga la Constitución de Cádiz, una constitución más o menos liberal. Pero bueno, después rápidamente la restauración, viene otra vez el deseado y bueno, pues esas idas y venidas del absolutismo al liberalismo, del liberalismo al absolutismo y el trienio liberal, en fin, los pronunciamientos, la ley sálica cuando muere Fernando VII y cuando además nos encontramos con todo el problema de la sucesión con su hermano y pues, las pretensiones de los carlistas. Es decir, que estamos en un siglo compulsivo para la historia de España, un siglo además lleno posiblemente también de enfrentamientos, es decir, una época un poco extraña porque en España no existe proletariado, pero hay, digamos, un abandono, podríamos decir, también del pueblo. Y entonces este hombre no es ajeno a todo eso que se está moviendo a lo largo de su vida. Y como vamos a ver, pues eso le marca bastante y hace que de alguna forma muchas de sus actuaciones en vida vengan marcadas por estas circunstancias en las que él se desarrolla, ¿no? Como digo, él nace en 1810 y una cosa curiosa, una paradoja es que no sé si exactamente es cordobés, de nacimiento quiero decir, porque luego cordobés de adscripción sí es, porque él prácticamente las cosas más importantes de su vida las realiza aquí en Córdoba. Pero posiblemente él naciera, las fuentes son en esto no son claras, pero casi la mayor parte de las más fiables lo dan como nacido en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, que es de donde procedía su familia. Luego él, su primera etapa de formación la hace en Archidona, estudia en la Escuela Espías de los Escolapios, por otra parte una institución de enseñanza bastante importante donde gran cantidad de andaluces de su época se forman en una formación clásica como era propio de la época y después cuando se decide estudiar leyes pues se traslada a Madrid y en Madrid estudia en la llamada entonces Universidad Literaria, que no era otra que la antigua Universidad de Alcalá de Henares, antes de ser llamada Universidad Central de Madrid, que es la actual Complutense. Allí pues él se gradúa en Derecho, concretamente en Derecho Civil y en Derecho Canónico, que eran las titulaciones más generales que había en ese momento para los juristas. Y hay que llamar la atención que en aquella época en Madrid, durante su formación, adquiere relación y forja una amistad concretamente con Ruperto Navarro y con José Álvaro de Zafra, que le van a marcar, digo que es importante porque esta amistad le va a marcar notablemente, porque además son a través de ellos de los que él va a entrar en contacto con el krausismo concretamente, porque efectivamente
Estos amigos que forja durante su época de formación en Madrid son los que le llevan a conocer a Sanz del Río. Y como todos sabemos, Sanz del Río es uno de los introductores del krausismo en España y de esos aires liberales, y sobre todo de esos aires liberales que luego van a resaltar más en él, propio de la Ilustración. Él prácticamente cumple los requisitos de aquel ideario que Joaquín Costa construyó prácticamente con esa, digamos, doble mención de despensa y escuela, ¿no? Es decir, la solución para España, ¿cuál era? La despensa y la escuela, sobre todo pensando en el pueblo español. ¿Por qué despensa y escuela? Decía Costa, pues porque es necesario primero alimentar físicamente bien al pueblo español, que en fin, no es que estuviera sobrado, y también, pero alimentarlo también desde el punto de vista de la enseñanza, de la instrucción, ¿no? Hacer un pueblo más formado, modernizar en definitiva España. Y esto yo creo que él lo respira en estas primeras encuentros con Sanz del Río y con ese ambiente que se crea en Madrid, sobre todo en las reuniones que hacían en la calle Cañizares, a las que él seguramente que frecuentó en muchas ocasiones, ¿no? Durante aquellos primeros años incluso él tuvo que pensar en quedarse en Madrid porque se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid y de hecho tuvo una primera actividad como abogado en Madrid, pero después se trasladó aquí a Córdoba y se colegió en el Colegio de Abogados de Córdoba. Aquí en Córdoba su actividad profesional fundamental fue esa, fue la de jurista, fue la de abogado, y también en muchas ocasiones desempeñó funciones judiciales, porque he visto a través de la documentación que está manejando que suplió en muchas ocasiones a los titulares de los juzgados de distrito de aquella época, y son muchas las noticias que tenemos a través de los diarios oficiales de sus resoluciones que fueron publicadas. Por lo tanto, es un jurista, yo creo que notable, de reconocido prestigio para desempeñar también esas funciones judiciales que le fueron atribuidas. Ahora bien, una vez establecido en Córdoba, insisto, lo que le influye creo bastante es su época de formación en Madrid y ese contacto con el krausismo. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que más le interesó también a Lara y Pineda fue la agricultura. Él, conforme se ve que va obteniendo recursos, va también comprando fincas, va adquiriendo tierra, y lo que utiliza esas fincas, esas tierras, en principio es como un laboratorio para intentar de alguna forma demostrar hasta qué punto era interesante la modernización de la actividad agrícola, y sobre todo en una ciudad como Córdoba, donde esa era su base económica fundamental, ¿no? Y eso le va a llevar a que, por ejemplo, en el año 1958, junto con Fernando Amor, establezcan o construyan o instituyan una institución de enseñanza, concretamente una escuela de agronomía. Y es una curiosa paradoja, es un jurista metido a agrónomo, ¿no? Pero metido a agrónomo hasta tal punto que no solamente se compromete en construir esa escuela, sino en impartir docencia en agronomía, porque durante 4 años y hasta el 62 él estuvo impartiendo la asignatura de agronomía dentro de la cátedra en aquella escuela. Una escuela que además no se pierde para Córdoba, porque aunque en el 62 desaparece como tal, se integran esos estudios dentro del Instituto de Enseñanzas Medias, y hasta cierto punto, yo ahí ya no he podido escarbar mucho más, pero estoy casi seguro que algún enlace tiene que ver con los primeros estudios de agronomía en Córdoba, que como sabemos tienen fuerte tradición junto con los de veterinaria. El interés por la agricultura y por la actualización y la modernización de la agricultura se le nota también, por ejemplo, cuando en el 1968, estando él formando parte de la Diputación Provincial de Córdoba, pues adquirió 2 cosechadoras, una McCormick y una Wood, y se dedicó a pasear la provincia de Córdoba con las cosechadoras, intentando demostrar a los agricultores cordobeses que en fin, la importancia que esto tenía.
Bien, la enseñanza no solamente le preocupó a este nivel, por supuesto, siendo un jurista, también le preocupó bastante la enseñanza del derecho. Y, por ejemplo, en esa faceta, él participa en un importante proyecto, también con Navarro y Álvaro de Zafra, y es en la publicación de un curso completo elemental de Derecho Romano, a través del cual intentaron traer a España toda la modernización de la dogmática y de la ciencia jurídica también que se estaba desarrollando en Alemania a través de Savigny o, por ejemplo, a través de Humboldt, ¿no? Y ese libro tuvo bastante importancia, sigue teniéndola, se le sigue citando bastante, y, por ejemplo, encontramos en la Revista de España y del Extranjero algunas recensiones hechas por Fermín Gonzalo Morón del mismo. También este interés por la enseñanza le llevaría a participar muy activamente a partir de, sobre todo, de la publicación del decreto que permitió crear las instituciones privadas de enseñanza en España, pues el participar en la creación a partir del 1868 de la Universidad Libre de Córdoba, que fue una realidad en la que él participó hasta el año 74. Él se doctoró incluso para poder participar en ese proyecto y se creó la Facultad de Derecho. Aquí durante 4 años se estuvieron impartiendo clases de Derecho, de leyes, en esta universidad, en la que él participó también con el entonces vicepresidente en su creación de la Diputación Provincial, Rafael María Gorrindo y Castro. Su actividad política, por lo tanto, también fue importante. Él participó dentro del consistorio municipal, fue concejal de Córdoba, pero donde más desarrolla su actividad política fue en la Diputación Provincial, en la cual estuvo en sucesivas ocasiones, los años desde el 1842 al 47, del 54 al 56, del 64 al 67, que además fue presidente de la Diputación en ese periodo, y posteriormente del 1875 al 78, muriendo precisamente siendo parte de la Diputación de Córdoba. Voy a señalar solamente, porque no tengo mucho tiempo, un proyecto de los muchos que él realizó en la Diputación, que fue la creación de la Escuela de Bellas Artes, que todavía conservamos dentro del Museo Provincial. Hizo otras muchísimas cosas porque se interesó por la construcción de pinacoteca, de biblioteca, etcétera, etcétera. Por lo que se refiere a la Real Academia de Córdoba, su ingreso fue en el 1842, aunque su actividad más intensa se produce a partir de 1868, cuando junto con Carlos Ramírez de Arellano empieza a participar siendo Carlos Ramírez de Arellano, claro, el director, pero empieza a participar en la dirección de las tareas de dirección de la Academia. Y participa además de una forma muy activa, porque sobre todo se encarga de algunas reformas normativas de la Academia. Por aquel entonces se hacen algunas reformas del reglamento, se establecen las primeras diferencias entre académicos numerarios y académicos correspondientes. En aquel tiempo eran 21 los académicos numerarios, y luego, a la muerte de Ramírez de Arellano, justamente en el año 1874, a él se le nombra con provisionalidad como director de la Academia, pero bueno, una provisionalidad que duró 4 años hasta su muerte, hasta 1878, y ahí tuvo la colaboración durante aquellos años también para seguir haciendo actividades de reforma normativa en la Academia de importantes y conocidos juristas de aquella época, como son, entonces mucho más jóvenes que él, ¿no?, como son José Francisco de Trasobares, Antonio María Escamilla y Beltrán y Ángel María Castañeira Cámara. Se incrementó en su periodo de dirección, se incrementó el número de numerarios que podían participar de la Academia, y sobre todo es de señalar que es cuando se fijan, en aquel periodo es cuando se fijan las secciones que casi hoy en día permanecen, porque durante su mandato cuando se fijan las secciones de ciencias,
Artes y Letras. Hoy en día sabemos que la de Ciencias además se ha dividido en 3 secciones a su vez, ¿no? Pero bueno, la estructura ya en secciones estaba en aquel momento más o menos fijada. Y además es de señalar también que por aquel entonces y bajo su dirección se fomentaron el ingreso sobre todo de las clases medias, es decir, empezaron a entrar mayor número de profesores, licenciados, abogados, médicos, farmacéuticos, es decir, y por tanto se abrió la academia un poco a todas estas profesiones que provenían de la clase media. También en la academia por aquel entonces él promovió algo que fue muy discutido, que fue la instauración de una cuota para los académicos, porque el sostenimiento de la academia era difícil, no había muchos medios, y además para intentar de alguna forma enriquecer su biblioteca, estableció también algunas obligaciones por parte de los académicos de donar algunos ejemplares de libros propios o ajenos a la biblioteca. Pues bien, Rafael Joaquín, que no tenemos mucho más tiempo, como vemos fue un personaje importante para su época, muere en 1878, digamos todavía en plena actividad, como vemos, estaba en Diputación, estaba en la Academia, y bueno, muere sorpresivamente de una muerte, de una enfermedad que desconozco porque no pueden saber cuál era exactamente, pero una enfermedad que tuvo que ser bastante grave porque le hizo enfermar y morir prácticamente en el arco de 3 meses. Y podemos decir que indudablemente estamos ante un académico que merece precisamente estar en el recuerdo y que merecía por lo tanto ser estudiado.